donde vemos la parte que ocupa Israel. Está pegado a un mar y tiene frontera con otros países y tiene una frontera natural que es un río. Así como en México tenemos una frontera natural, también ellos la tienen. Del lado derecho hay otro mapa. ¿Cómo dice? Es el pueblo de Israel. ¿En qué tiempos? Antes de que se dividiera. ¿Cuándo alcanzó su mayor esplendor? Cuando reinaba Salomón. A raíz de la gran sabiduría, ustedes recordaremos que lo único que le pidió Salomón a Dios para poder estar al frente de su pueblo, ¿qué fue? Sabiduría. Le dijo Dios, tú hubieras podido pedirme cualquier cosa y yo te lo hubiera dado, pero conforme me pediste sabiduría para ser un buen líder, para estar al frente de mi pueblo, para cuidarlo, para guiarlo, te voy a dar toda la sabiduría. No va a haber otro hombre en la historia más sabio que tú, pero además te voy a dar todo lo que no me pediste, también te lo voy a dar. Por eso alcanzó gran esplendor, por eso Israel en el tiempo de Salomón era la potencia mundial. Los dos mapas, hermanos, desde luego no está uno mucho más grande que en otro por una situación tendenciosa. Si nos damos cuenta, si son observadores, en los cuerpos de agua, observen el mar Muerto, son similares los tamaños. ¿De qué nos podemos dar cuenta? ¿Cómo es en comparación el territorio del pueblo de Israel en estos tiempos a como lo era en los tiempos de David o de Salomón? Era aproximadamente, bajo su mejor observación, era 4 o 5 veces mayor. Si Dios va a cumplir el recogimiento del pueblo de Israel, le va a regresar la tierra que prometió a Abraham, que la dio a sus padres, que le dio a las tribus. ¿Usted piensa que Dios se va a conformar con ese pedazo de tierra o le va a regresar toda la esplendidez que alguna vez tuvo? Ese es un ejemplo claro, un ejemplo tangible, un primer ejemplo de que el recogimiento del pueblo de Israel todavía no ha empezado, todavía no ha comenzado. Todos volteen su hoja, hermanos, por favor. Tenemos las citas sobre las cuales está sustentada la lección. Mismas citas, mismos pasajes que nos muestran cuáles son las características que tiene esta profecía. De qué manera va a acontecer. Cómo es que va a ocurrir. Es decir, viene perfectamente explicada en la escritura cómo se va a llevar a cabo. Ustedes, hermanos, tienen, les digo, 4 hojas diferentes. Son 2 fragmentos. Son 2 diferentes versiones. Eso es lo que la convierte en 4 hojas diferentes. Tienen el espacio con el que ustedes me van a apoyar en la lectura y también tienen un espacio en blanco. Espero que hayan traído pluma o lápiz. Van a escribir ustedes mismos, hermanos. Siempre es bueno escribir cuando se estudia porque se recuerda más, se queda uno con más conocimiento y es más difícil que después uno lo olvide. Va a escribir usted mismo las características que tiene el cumplimiento de esa profecía. Algunos hermanos tienen una que al comienzo dice Zacarías 8. Son 2 versiones diferentes, una conocida como la versión antigua y otra es la versión Dios hablado. Voy a suplicar a un hermano que me ayude con dicha lectura. Zacarías 8, lea todo el fragmento, por favor. A un hermano joven que pueda leernos en voz alta, por favor. Sí. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Lo he celado a Sión con grande celo y con grande ira la celé. Así dice Jehová. Yo he restituido a Sión y moraré en medio de Jerusalén.
monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: aún han de morar viejos y viejas en las plazas de Jerusalén, cada cual con bordón en su mano por la longitud de los días. Y las calles de la ciudad serán llenas de muchachos y muchachas que juzgarán en las calles. Así dice Jehová de los ejércitos: si esto parecerá dificultoso a los ojos del resto de este pueblo en aquellos días, también será dificultoso delante de mis ojos, dice Jehová de los ejércitos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí, yo salvo mi pueblo de la tierra de oriente y de la tierra donde se pone el sol, y traerélos y habitarán en medio de Jerusalén, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios con verdad y justicia. Amén. Gracias, hermano. Hay otra hoja diferente, pues también dice Zacarías 8, pero es otra versión. ¿Algún otro hermano joven que pueda ponerse de pie y darle lectura, por favor? Esto es lo que yo, el Señor Todopoderoso, digo. Siento por Sión grandes celos, celos furiosos, y he de volver a Jerusalén para vivir allí. Entonces Jerusalén será llamada ciudad fiel, y el monte del Señor Todopoderoso será llamado monte santo. Ancianos y ancianas se sentarán de nuevo en las plazas de Jerusalén, apoyado cada cual en su bastón a causa de su mucha edad. Niños y niñas llenarán las plazas de la ciudad y jugarán en ellas. En aquel tiempo todo esto parecerá imposible a los ojos de los que queden de mi pueblo, pero a mí no me lo parecerá. Yo, el Señor Todopoderoso, lo afirmo. Yo libertaré a mi pueblo del poder del país de Oriente y del país de Occidente, y lo traeré a Jerusalén para que viva allí. Ellos serán entonces mi pueblo, y yo seré su Dios, con fidelidad y justicia. Amén. Muchas gracias, hermano. Si apreciamos, hermanos, cómo leer dos versiones nos puede ilustrar un poco más. Algunas veces, tal vez algunas palabras que no entendemos o que no colocamos bien, con dos versiones, pues se nos facilita un poco. ¿Qué dice la lectura? Es una lectura, desde luego, como toda la Escritura, como la Santa Palabra de Dios, de comprensión. Dice: yo, el Señor, siento celos furiosos por Sion, por la tierra de Israel, por la tierra que prometió a Abraham, por la tierra que entregó a los patriarcas. ¿Qué tener celos de algo? Celos es el deseo que tengo de posesión de algo. ¿Por qué? Porque lo siento mío, porque me pertenece. Ese es el sentimiento que tiene Dios hacia el pueblo de Israel. Él lo escogió, el pueblo le pertenece, y siente celos. ¿De qué? De que el pueblo sea extraviado, de que el pueblo sea perdido. Pero dice que Él lo tomará de entre todas las naciones, y es muy enfático, hermanos. Va a ser algo que lo encontremos en muchas lecturas acerca de esta profecía. El Señor es enfático cuando dice: yo tomaré al pueblo de Israel, yo mismo lo libertaré y lo traeré de donde se encuentre para que more. Y habrá nuevamente ancianos. Y dice ahí, a modo de explicación, para que lo imaginemos, dice: habrá ancianos y necesitarán bastones para caminar, de tan avanzada edad que van a alcanzar. Hoy en día, aún, hermanos, con el avance de la medicina, mucha gente muere muy joven. No llega a una edad para usar bastón. Para usar bastón por vejez, tal vez lo use por alguna otra enfermedad. En un lugar, hermanos, que usted sabe, que usted conoce, que es el Medio Oriente, donde existe tal violencia, donde se vive en un estado continuo de guerra, ¿cuál puede ser la esperanza de vida? Diga un número, diga una edad. ¿Cuál puede ser la esperanza de vida? ¿40, 50 años? Aquí nos está diciendo, hermanos, el profeta, inspirado en el Espíritu de Dios, que eso va a cambiar. Que cuando el Señor ponga a Israel nuevamente en esa tierra, los hombres y las mujeres van a vivir muchos años, hasta envejecer.
Eso no ocurre actualmente. Dice que los jóvenes, en una versión, en otra versión dice los niños, las niñas, jugarán felizmente en los lugares. Todo aquello, dice, va a ocurrir cuando a los ojos, en una versión dice del remanente del pueblo, en otra versión dice de lo que quede del pueblo de Israel, esparcido en todas las naciones. Cuando a ellos les parezca imposible que eso ocurra, es cuando el Señor lo va a hacer. Si por lo tanto nosotros hoy quisiéramos ver como que eso fuera una posibilidad, como que pudiera ocurrir, como que las cosas se estuvieran situando o estuvieran pasando de tal modo que se fuera caminando para allá, quiere decir, hermanos, que estamos lejos. La lectura que acabamos de tener lo dice claramente. Cuando menos piense el pueblo de Israel que eso pueda ocurrir, es cuando el Señor lo va a hacer. Por eso dice, parecerá asombroso al pueblo de Israel, pero a mí no lo será, porque soy el Señor Todopoderoso y lo puedo hacer. Y los llamará, ¿para qué? Para que regresen a la tierra y vuelvan a hacer su voluntad. De ninguna manera. Va a instituir en ese lugar un reino y le servirán, dice, en paz y en justicia. Actualmente, desde luego, podemos encontrar judíos, israelitas de la simiente de Abraham, de las tribus, viviendo en esos lugares. Pero hacen la voluntad de Dios. ¿Hay paz, hay amor, hay justicia en ese lugar? Ni en ese lugar, ni en todo el resto del planeta. Sin embargo, la profecía es clara y dice que cuando sea el Señor, cuando el Señor cumpla su palabra y los tome del oriente, del occidente y los vuelva a poner ahí, se va a vivir de esa manera. No habrá opciones. Solamente se cumplirá la voluntad de Dios. Vamos a tener, hermanos, la siguiente parte de la lectura. Es Ezequiel 20. Vuelvo a pedir, igualmente existen las dos versiones, que un hermano o hermana me apoye con una versión y el otro hermano con la otra versión. Ezequiel 20, por favor. Yo, el Señor, juro por mi vida que con gran despliegue de poder, castigando con ira, reinaré sobre ustedes. Yo los reuniré entre los pueblos y las naciones donde se encuentren dispersos, desplegando mi gran poder y castigando con ira. Los llevaré al desierto de los pueblos y cara a cara los llamaré a juicio, de la misma manera que llamé a juicio a sus padres en el desierto de Egipto. Yo, el Señor, lo afirmo. Yo lo examinaré a ustedes como un pastor que cuenta sus ovejas y haré que se sometan a la alianza. Separaré a ustedes a los rebeldes y a los revoltosos y los sacaré de la tierra extranjera de ahora. Están viviendo, pero ellos entrarán en la tierra de Israel. Entonces reconocerán ustedes que yo soy el Señor. Amén. Gracias. La otra versión, por favor. Vivo yo, dice el Señor Jehová, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo amado, tengo de reinar sobre vosotros. Los sacaré de entre los pueblos y juntaré de las tierras en que estéis esparcidos, con mano fuerte y brazo extendido, y enojo derramado, y os haré traer al desierto de pueblos, y allí litigaré con vosotros cara a cara, como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto. Sí litigaré con vosotros, dice el Señor Jehová. Y os haré pasar bajo de vara, y os traeré en vínculo de concierto. Apartaré de entre vosotros los rebeldes, y los que se rebelaron contra mí. De la tierra de sus destierros los sacaré, y a la tierra de Israel no vendrán, y sabréis que yo soy Jehová. Muchas gracias. Otra lectura, hermanos, que nos habla de la misma profecía. Nos muestra características específicas. Dice: yo, el Señor, juro por mi vida que con gran despliegue de poder, castigo con ira, reinaré sobre ustedes. ¿De qué manera el Señor juntará nuevamente al pueblo de Israel para ponerlo en la tierra que dio a sus padres? ¿De qué manera? ¿Cómo dice, hermanos? Mano fuerte, brazo extendido, con despliegue de ira, con furor derramado.
Va a ser un evento violento, va a ser algo fuerte. No puede ser, hermanos, algunos movimientos políticos, algunos acuerdos. No va a ser de esa manera, no va a ser por hombres, aunque aceptamos y sabemos que Dios es quien pone reyes y quita reyes. Pero es muy específico aquí el Señor cuando habla. Va a ser Él. No va a haber nadie que se lo impida. No va a haber nadie que pueda impedirlo. Puede haber alguien que lo intente. Pero ¿qué puede? ¿Quién o qué puede contra la voluntad del Señor? Cuando el Señor ha dispuesto algo, y es muy enfático, lo va a hacer con mano fuerte y brazo extendido. De la manera en que sacó a Israel de Egipto. ¿Qué hubo? Cuando sacó a Israel de Egipto, ¿qué hubo? Destrucción, muerte, violencia, peste. Va a ser de la misma manera, va a ser de la misma forma. Eso, como podemos verlo, hermanos, no está ocurriendo, no ha pasado, va a pasar, porque el Señor cumple su palabra. Dice también que los llamará a juicio, de la misma manera en que juzgó a sus padres en el desierto. ¿Qué pasó cuando el Señor se dio cuenta que su corazón seguía en Egipto? Hizo un juicio, ¿y qué decidió? Esta generación no entrará a la tierra que promete. Solamente ciertos hombres lo harán, pero todos los demás morirán. Por eso fue necesario que pasaran 40 años en el desierto. Fue un juicio por el pecado que había, por la necedad, por la corrupción de su corazón. Eso lo dispuso el Señor y se cumplió. De esa manera dice, va a traer y va a juntar de todas las naciones a su pueblo, pero no a todos los va a llevar ahí. No todos recibirán ese premio. Dice, litigaré, una versión dice litigaré, otra dice juzgaré. Los llamará a cuentas y ellos reconocerán, dice la Escritura. Ellos se darán cuenta que aún lejos, en todas las naciones, ¿en cuántos países hay judíos? En todos. Y en todos, al igual que el resto de los pueblos y al igual que el resto de las personas, algunos cumplen la voluntad de Dios, algunos viven conforme a sus enseñanzas y otros no lo hacen. Otros están contaminados. Otros vituperan el nombre de nuestro Dios con sus obras, con sus palabras, con sus actos. Nos damos cuenta, hermanos, cómo no es diferente entonces la situación del pueblo judío a la de nosotros. Además, que hemos llamados a ser coherederos. No los vemos ni ellos a nosotros, ni para arriba ni para abajo. ¿Por qué? Porque tenemos los mismos derechos. ¿Quién nos lo dio? La sangre preciosa de nuestro Salvador. Entonces a ellos los llamará a cuentas y decidirá con su justicia y también con su misericordia a quienes permitirá estar en ese lugar, en ese reino que Él va a poner. Y muy importante, hermanos, hacia lo que concluye, entonces reconocerán ustedes que yo soy el Señor. Cuando el Señor haga esto, cuando el Señor tome de todas las naciones al pueblo de Israel y los junte para llevarlos a esa tierra, a la tierra prometida, alguna vez, no le quedará duda ni al pueblo de Israel ni a ningún otro pueblo de la tierra que es el Señor con todo su poder el que lo está haciendo. No por voluntad o placer de hombres, aunque tengan buenas intenciones.